Muy bien, muy bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Épica, Escuela de Activistas. Un aplauso, por favor, ya que estamos. Vamos a seguir aplaudiendo porque nos acompañan hoy San Espiga, Julia Amoré, Ofelia Fernández, Luis Yupanqui, Luca Fauno. Agradecemos también a Dani, la compañera de La Garganta, que no pudo llegar porque hubo un anegamiento en la zona de Villa del Pino donde estaba trabajando y no se pudo acercar. Sabemos que están difíciles las condiciones climáticas en los últimos días. Muy bien, esto es Épica, Escuela de Activistas. Un poco la pregunta que siempre nos hacíamos al plantearla, nos hacíamos, en el Centro Cultural de la Cooperación, a través del Observatorio de Políticas Públicas, aquí expresado en el Chino Sanjurjo, Bárbara Mayer, Adriana Benzaken, que son un poco los responsables de que estemos aquí sentados, sentadas, sentades. Muy bien. Un poco nos preguntamos y relevamos esta idea de ser activistas o ser militantes. Jugábamos un poco con las palabras, buscábamos esa esencia de por qué estamos en la calle, por qué nos movilizamos, qué nos moviliza, cuál es nuestro deseo, en definitiva. En definitiva, creemos que se trata de un deseo que nos hace hacer lo que hacemos, que nos convierte en lo que estamos siendo. Y la intención es compartir un poco con les invitadas las distintas formas que ha tomado ese deseo, esa voluntad y cómo se ha manifestado política y callejeramente en los últimos tiempos. Es, creo, muy importante para mí personalmente tener en cuenta que hay una década que está por empezar y que tendrá discusiones y que tendrá situaciones que no conocemos todavía y a la cual tenemos que estar preparados, preparadas, preparadas. La intención es que cada uno comparta un poco su historia, comparta un poco sus herramientas, comparta un poco un sueño con todos los presentes. Y bueno, el orden dice que debo empezar, así que empezaré. Una de las preguntas que se planteaban era en qué momento uno se daba cuenta de que era lo que es. No sé si a ustedes quizás les sonará un poco familiar esa duda de cuándo uno empezó a convertirse en lo que es, cuándo llegó a ser lo que está haciendo ahora. En mi caso, si eso lo circunscribimos a una cuestión política, a una cuestión de militancia, aunque parezca un poco risueño, siempre digo que mi entrada a la política sucedió a los 8 años o 9, situación de provincia de Buenos Aires, 2001, y lo que todos y todas ya sabemos. Yo recuerdo muy vívidamente que estaban viendo la televisión. Recuerdo vívidamente también ver a los caballos en Plaza de Mayo con mi abuela y una amiga de ella, y entender muy poco lo que pasaba, pero estar asustado viéndolo en televisión, viendo la policía, viendo los golpes, el humo. No entendía mucho qué pasaba, pero me daba miedo y sabía que estaba mal. Y también veía la crisis expresada en la falta de trabajo de mi papá, por ejemplo. Mi mamá siempre fue discapacitada, jubilada, y la situación era muy difícil. Una noche, recuerdo estar viendo la televisión y recuerdo que yo tenía puesta una camiseta de Argentina. 8 años, pequeño barra brava, sale en la televisión que se va a caballo. Y mi acto instintivo fue sacarme la camiseta y revolearla, salir. Y bueno, así fue como creo ingresé a la política y entender que había algo que nos interpelaba a todos, a todas, a todes. En ese caso yo sabía que lo que estaba pasando era algo muy difícil, pero que ese señor pelado no estuviera ahí iba a hacer las cosas mejor. Y lo festejé. Salí de casa, me acuerdo, fui al pasillo, me saqué la camiseta y cuando volví, bueno,
creo que ya había entrado a la política y no salí nunca más. Otra de las consignas para darle pasos a los invitados era una herramienta que uno tenga a mano a la hora de plantearse como su militancia personal, su pequeño grano de arena en la situación en la que una esté. Más que una herramienta, en mi caso es como un hábito que me encuentro útil a la hora de trabajar, a la hora de pensar, a la hora de tratar de llegar a los otros, a les otros. Siempre que tengo que encarar una nota, olvidé decir que yo soy periodista. Siempre que tengo que encarar un trabajo, trato de ir a pensar a McDonald's o a Burger King. Porque hay mucha gente que no está, digamos, no participa quizás de la ideología o del pensamiento, como quieran decirle, que uno tiene. Y creo que son todas esas personas a las cuales, como comunicador, desde mi humilde lugar, debo llegar o tratar de interpelar. Porque me parece que hay una expresión de un deseo de ir a comer algo rico y divertirse, que es algo muy inocente, pero es algo a la vez muy puro. Entonces, tratar de llegar a alcanzar a esas mentes y a esos corazones es algo que siempre tengo latente cuando empiezo a laburar. Otra de las cuestiones que vamos a tratar aquí es la cuestión de los sueños, utopías que uno tenga. Y para mí, mientras trataba de pensar cuáles eran esos sueños, que son muchos, mi familia es una familia migrante que se ha movido siempre por falta de trabajo y terminamos acá en provincia de Buenos Aires. Y pensaba, al margen de todas las cuestiones que uno pueda tener en mente, me había quedado muy impactado después de ver el debate presidencial y de ver cómo se abordaba la cuestión de derechos humanos y las políticas de memoria en ese debate. Y me parecía sumamente peligroso el negacionismo que se expresó en algunos candidatos. Un poco un sueño sería trasladar esas banderas a las generaciones que van a venir, a las generaciones que van a estar en la calle. Creo que esa es una de las cosas que me preocupa bastante hoy. Poder transmitir esa bandera y transmitir con un mensaje fraterno, de amor, de compañerismo, que hay que sostenerlas. Bueno, no había dicho que mi nombre es Juan José Relmuncao, así que muchas gracias. Y damos paso a San Espiga. Buenas, ¿cómo va? Me llamo San Espiga y creo que lo primero que corresponde hacer, dado que tengo el privilegio de ser, hombre blanco, cis, y además creo que soy el más viejo de este panel, así que es como un bajón todo, ¿no? Si fuera un debate presidencial yo vendría a ser expert, creo, ¿no? Tremendo. Estudié diseño gráfico, que encima estaba pensando, ¿no? Claro, cuando yo tengo 39, cuando empecé a estudiar, diseño gráfico era casi lo más cercano al hipismo, ¿no? En una familia que no sabía abogados y doctores, no ser diseñador me parecía lo más loco que podía ser y ahora es casi como, soy el más del sistema, ¿no? Acá trabajando con la gente amiga del Centro de la Cooperación, me decían que era el Durán Barba del Partido Solidario, ¿no? Tremendo. Pero bueno... ¿Cuántas comparaciones que sí. Pero no, me considero una persona del bien. Primero muy agradecido, también un poco ayudé a darle vida, por lo menos desde lo gráfico y visual, a este ambicioso y hermoso proyecto de Escuela de Activistas, así que estoy muy contento de estar acá, muy emocionado, que sea real esto, ¿no? Creo que me define la docencia, soy profesor, me tocó ser profesor en la UBA mucho tiempo, es lo que amo hacer, en cárceles, en villas, en lugares marginales y no tanto como este. Y tengo un amigo que dice que los mejores lugares
para enseñar y aprender son donde no hay nada y donde hay todo, ¿sí? Creo que este es uno de los lugares donde tenemos todo, ¿no? Y hasta calefacción tenemos, está zarpada este aula, ¿no? Este espacio. Y por eso me parece que es interesante porque tenemos todo y tenemos toda la atención puesta acá, todo el corazón y demás. Y también, por supuesto, es más interesante aún hacerlo en los lugares donde no hay nada, ¿sí? Donde pareciera no haber nada, como en aquellas clases que compartimos con el chino en la cárcel, que fueron increíbles, ¿no? Experiencias. Por contar una sola, me tocó en el 2001, estaba pensando, me tocó estudiar, ¿no? Estudiar en la UBA. Yo venía a estudiar en un aula, ¿no? Supuestamente, yo soy del interior de Viedma, un paisano, llegaba a la UBA, primer clase pública, ¿sí? Clase en el Congreso. Íbamos con el dibujo, las palomas cagaban arriba de nuestros dibujos, ¿sí? Había paros, ¿sí? Mi primer clase fue una clase pública, una experiencia que nunca había atravesado, ya que mi secundario había sido como de clase media tranca. La segunda clase fue una marcha gigante que fuimos todos a 9 de julio. Yo veía a mis profesores, que todavía no los conocía, pero ya los veía marchar al lado mío. Ahí hice mis primeros grafitis, ¿sí? Yo también trabajo mucho en la calle, en las aulas y en las calles es donde más cómodo me siento. Y bueno, ahí hice mis primeros grafitis, ¿sí? Que fueron, de hecho me acuerdo unos que eran en el rectorado, ¿no? El rectorado de la UBA, ahí trepado, haciéndome el loco, haciendo ahí unos grafitis en contra del recorte presupuestario. Y bueno, claramente no fue mi primer mural, pero fueron las primeras veces que sentí muchas ganas de decir algo, ¿sí? Que me sentí interpelado por una situación que me excedía, que a la vez me incluía y que tenía que estar de ese lado, ¿sí? De la defensa de la educación pública y gratuita, que es la que defiendo hasta el día de hoy. Y aunque ahora me toca estar en el rol más de no ser el profe que hay medio, chicos, bájense y no hagan esas pavadas, ¿no? Como me toca estar un poco más de ese lado, pero bueno, no abandonar nunca esa lucha me marcó. Otra experiencia linda, quizá en clave de herramienta, estuve editando un videíto. Bueno, yo soy de la Patagonia, ya lo dije. Todos los años vamos al Alto de Bariloche. Sí, Bariloche tiene un lado que nadie conoce, que muy pocos conocemos, que es el lado pobre, ¿no? El Alto de Bariloche es tremendo, y no saben el frío, la desolación que hay en esos barrios donde por semana se quema una casa en invierno porque son construcciones muy precarias, la gente tiene que hacer fuego para calentarse. Bueno, ahí hace un tiempo empezamos con un proyecto de un taller de cine comunitario, en el que, mejor dicho, ya existía, o sea, yo me sumé a un taller, fui a ver cómo era un taller de cine comunitario, y no me voy a olvidar nunca. Rafa ahora es mi gran amigo, es un maestro de ahí. Y claro, uno acá acostumbrado quizá a la dinámica de la ciudad, de hablar, de ser como muy, a veces, no sé, muy apabullador con las palabras. Me acuerdo que Rafa no decía nada y el primer día de clase los pibes, claro, eran pibes de barrio que sus fechorías, sus travesuras eran incendiar un bosque o romper un toscazo, robar. Digo, eran pibes como heavy metal, la situación era heavy metal y la primera clase fue un desastre. O sea, para mí, que estaba acostumbrado como una cuestión más académica y tal, yo veía todo lo que sucedía, nadie nos daba pelota, los pibes estaban en la suya. Segunda clase, volvemos, de repente se van todos, vuelven, se han ido a comprar birra y así transcurrían las clases y yo no entendía cómo íbamos a hacer un corto, ¿no? Esta aventura transcurría con que los pibes y las pibas teníamos que hacer una película, ¿sí? En 4 o 5 días, ¿no? Pero bueno, todo se fue. Digo, lo que aprendí ahí fue la escucha, ¿sí? Más que el hacer, que si bien nos encanta esto de hacer, me gusta la frase se hace, se aprende, porque considero que es la mejor forma de aprender algo, que es haciéndolo. De ese encuentro me quedo con la escucha, con el silencio, con dejar que los pibes y las pibas hablen. Hicimos un hermoso video, después seguimos yendo todos los años. Y algo que pasó, que fue una gran desgracia, fue que había un pibe entre todos esos que se llamaba Rafa Nahuel, uno de los pibes del taller. Y en el año 2017 nos enteramos por los medios que lo habían matado
en una represión, que había habido ahí un corte de ruta, y bueno, lo cagaron matando un tiro, un gendarme, la famosa, todavía no está el juicio, pero bueno, sí lo mataron, y bueno, obviamente que había que volver, que había que estar con sus amigos, ¿sí? Había que contener, ya hacer una película pasó a un quinto plano, o sea, había que estar con esos pibes a los que le habían matado un amigo. Piensen ahora si les matan un amigo, ¿sí? Tremenda situación. Y bueno, escuchando de nuevo en ese nuevo taller, fue una de las experiencias más fuertes, porque bueno, estábamos ahí, ni siquiera estaba la familia, porque justo había un juicio, estaba todo como muy delicado, pero conseguimos hacer el taller con los amigos de él. Eso fue muy importante. Y bueno, ahí fue donde uno de los pibes, también muy, bueno, en el sur somos más parcos, y no se habla tanto, así como que el diálogo a veces se da más en el compartir unos mates, en el hacer. Bueno, nos pusimos a hacer un mural que era la foto de Rafita, era la foto de su amigo, y uno de los pibes nos dijo, sí, mirá, yo la verdad que hace un año o casi un año que estoy con este dolor y no había encontrado la forma de ponerlo en algo, ¿sí? De hacer algo con esa bronca y con ese dolor, y en ese caso había sido hacer un mural. Digo, podría haber sido escribir una poesía, una canción, un hip hop, que también había talleres ahí, pero fue como un momento muy, muy intenso, muy lindo, en el que sobre todo aprendí, ¿no? Ahí yo no tenía que hacer otra cosa más que aprender de esos pibes y bueno, y encontrarnos en el hacer. Si tuviera que compartir una herramienta, a mí me gusta, bueno, dibujar en la calle, no se podría decir, o como me dicen, pegás papelitos de colores en la calle, ese es tu trabajo. Bueno, sí, es mi trabajo, pego papeles con frases en las calles, y un lindo ejercicio que estaría bueno hacer es, primero, invitarles a pensar, esto puede ser medio sonso, pero es pensar qué harían si no necesitaran plata para vivir, ¿sí? Si es un ejercicio de imaginación, si de repente no necesitáramos guita, ¿sí? Que suele ser como una excusa bastante, no, tengo que hacer esto porque nos da guita y tengo que pagar el alquiler, que sí, que es verdad que los pibes, bueno, hagamos ese juego de pensar qué haríamos si no necesitáramos el maldito dinero para vivir, y digo, anotarlo, no posta, escribir qué haríamos si no de repente no necesitamos guita, y la segunda es a qué causa me sumaría, ¿sí? O qué injusticia saldría a gritar. Seguramente todos ya están en alguna de esas porque todos vinieron a una escuela de activistas, pero igual, aún así, escribirlo. Y el tercer paso sería escribirlo en la calle con un fibrón negro, que no estaría nada mal, es muy fácil, muy barato, pero creo que también es lindo. Si hay algo en el acto de hacerlo y de escribirlo en el espacio público que es sanador, te da adrenalina, ya la cosa sonsa de ver que nadie te esté mirando, digo, hay algo ahí que lo hace pasar a otro plano que está bueno, ¿sí? Esto de escribir una causa en la calle, una frase, ¿sí? No tiene que ser nada muy, muy sofisticado. ¿Qué más era una utopía? Está buena la palabra utopía. Desde que estoy acá en el Centro de la Cooperación la escuché muchas veces, a la palabra utopía. Y también me acuerdo otro ejercicio que hacíamos en el aula, era escribir un sueño. Sí, son estos ejercicios un poco ñoños, pero era escribir un sueño, algo que nunca te hubieras animado a hacer. De hecho, veo, hay mucho cuadernito acá, celular lo podríamos hacer. Yo me acuerdo que anoté, tenía, no sé, 23, era mi primer año como docente, era muy chico. Creo que había anotado algo tipo, mi sueño era recorrer Latinoamérica en una combi dando clases con amigues. Seguramente habría puesto con amigos en esa época. Muy hippie, ¿no? Lo de la combi. Pero me acuerdo que lo escribí. Y es un poco lo que me está pasando ahora. Digo, no sé, los amigos van cambiando, pero tengo la suerte de viajar, que me inviten a compartir. Pero creo que el acto de haberlo escrito en ese papel fue como fundacional. Así que por eso lo rescato como una herramienta, anotarse un sueño, y si puede ser escribirlo en la calle mucho mejor. Y una utopía es, también está relacionada con eso, porque por ahí yo diría que es bueno, cambiar el mundo a través de la educación. Esa es mi utopía, ¿no? Crear espacios donde podamos enseñar y aprender con amor,
y en libertad. Esa es mi utopía. Y a la vez se está cumpliendo, ¿sí? Es algo que está sucediendo y bueno, que está buenísimo. Así que bueno, gracias de nuevo por este espacio. Gracias, San, por compartir tu experiencia con nosotros. Y vamos a proseguir con... Espérenme un segundito, tenemos todo anotado. Sí, señor. Julia. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Les saludo a todas, todos, todes. Gracias por la invitación. Escuchaba muy atentamente. Me encanta esto de épica. No estaba tan informada. Tenía que haber estado en el primer encuentro y no llegué. Así que celebro poder estar hoy acá con ustedes y con este panel maravilloso de tanta gente que quiero y admiro. Me anoté un par de cosas, me hice machetes porque no creo que seas vos el mayor, pero no vamos a entrar en esos detalles. Parece que de esas cosas no vamos a hablar. No, yo soy de Piscis. De eso hablábamos, ¿no? Bueno, hay como tres puntos, tres consignas que tienen que ver con mi historia, las herramientas y el sueño y la utopía, ¿no? Hablar de esas tres cosas. Es raro porque uno piensa, ¿qué voy a decir acá de interesante? ¿No? Y la lucha con el ego de una misma, de uno mismo. Seguramente todos, todas quienes estamos acá tenemos cosas interesantes para compartir. Y hablar de la historia de uno, parece que no voy a decir ninguna genialidad, voy a contar que soy una mujer transgénero, que me asumí como trans desde muy temprana edad. Ya eso me parece que me insertó casi de manera inconsciente en un mundo de militancia y en un hecho político trascendente para mi vida y para la vida de un montón de gente, seguramente la gente más cercana a mí. No me acuerdo muy bien a qué edad sucedió todo esto, pero sí sé que fue un hecho de transformación para mí maravilloso. Y con el tiempo fui entendiendo y construyendo esa persona que soy hoy y que sigo construyendo cada día, porque yo también pensaba en esto de compartir quién soy yo, que también me pregunto a quién le puede interesar quién soy. Pero bueno, está bueno, escuchando a los chicos recién, digo, todos tenemos un montón de cosas re interesantes para compartir y yo tal vez lo que puedo aportar es que entiendo que no terminé de ser, ni creo que termine de ser nunca, que me estoy construyendo todo el tiempo, que estoy en un constante proceso de deconstrucción y reconstrucción de un montón de cosas que me hacen a mí como persona, como individua, como sujeta de derecho, como sujeta de deseo, y que está insertada en una sociedad que está en plena transformación. Básicamente me parece que ese es el espíritu de lo que puedo llegar a compartirles hoy en esta charla, que tiene que ver con la transformación, con el poder maravilloso que tiene la transformación, que nada es cerrado ni estanco, que todo se va modificando y transformando con el tiempo. Pensaba en el lenguaje también, siempre digo esto del todes y de la E que se metió por ahí, que es tan políticamente correcto y que vemos que hoy todo el mundo utiliza, está instalado ya, ¿no? El todes, todas, todos, todes, y está buenísimo. Y hay mucha gente que lo utiliza como porque es políticamente correcto, porque está bien, porque corresponde, porque queda bien, sin siquiera estar del todo de acuerdo, ¿no? Con la integración y con lo simbólico y con lo que de verdad significa el sumar la E y el sumar el todes, que rompe ese binario tan instalado, ese binarismo tan instalado en nuestra sociedad. Pero lo más maravilloso de esto que esa gente, que nos pasa a casi todos, pero lo rescato más de esa gente que no está del todo de acuerdo, pero que lo utiliza, es que te dicen, bueno, gracias a todas, a todos, a todes, y ves el momento en el que piensan, que cuentan, que hacen el cuentito, ¿viste? De si dijeron todo. Y eso es maravilloso. Ya me parece que eso es el hecho político más valioso y más fuerte, que es que cada persona piense lo que va a decir antes de decirlo. Y es un ejercicio que no hacemos habitualmente.
El ejercicio del lenguaje está relacionado con eso y de la transformación del lenguaje está relacionado con eso, con prestarle atención al verdadero peso que tienen las palabras. Yo trabajo en el INADI hace 10 años y soy técnica en diversidad sexual, que es un título muy lindo, pero en realidad trabajo con toda la temática de INADI, que tiene que ver con los derechos humanos en general, con los hechos y las cuestiones que tienen que ver con la discriminación. Seguramente la mayoría conoce de qué trata el INADI. Y ahí es donde tengo esta deformación o transformación maravillosa que tiene que ver con el lenguaje. Ahí le prestamos mucha atención al lenguaje, a lo que decimos, y me parece que eso es fundamental a la hora de la comunicación. Me perdí por dónde iba. Bueno, no importa. Seguimos. Las herramientas. Ahí un poquito conté quién soy. Soy actriz. Ese es mi recorrido. Digo, actúo desde los 13 años y terminé la escuela y me formé, estudié. Soy una mujer trans privilegiada que goza de un montón de privilegios que nuestra colectividad, nuestro colectivo trans, travesti en nuestro país y en Latinoamérica no tiene, que es la posibilidad de acceder a la educación formal, de formarse profesionalmente, de acceder a la salud, a una vivienda digna, a un montón de derechos básicos y esenciales que la mayoría de las personas tenemos, pero que un sector grande, importante de nuestra sociedad, que son las personas travesti trans, no lo tienen. Así que por eso considero que soy una privilegiada, valoro ese privilegio, trato de que esa sea una herramienta también, no solo un privilegio para mí, sino que sea una herramienta y a través de eso poder también transformar y colaborar en que tengamos todas, todos, todes las mismas posibilidades. Me parece que por ahí pasa todo. Una gran herramienta para mí es justamente la transformación. La utilizo a través de mi tarea en el organismo, en el Ministerio de Justicia, en el INADI. La utilizo en la militancia y la utilizo en mi profesión como actriz. El arte es una herramienta maravillosa y transformadora y comunicacional, fundamental. Todo está relacionado, lo comunicacional y lo que hablábamos recién de las palabras y el peso que tienen las palabras es fundamental. Digo, hay que prestar atención qué contamos, cómo lo contamos, por qué lo contamos, en qué momento. Todos esos son hechos políticos fundamentales que nos hacen a una sociedad mejor y tal vez peor. Por eso hay que prestarle atención. Con el lenguaje, con esta, decía una amiga mía, con esta se construye, pero se destruye mucho también. Entonces, está bueno prestar atención a eso. Para mí, el arte es una herramienta fundamental, pero el amor, y ahí es donde entro en la cursilería, que inevitablemente, por ser de Piscis, sí, de eso estábamos hablando, me va a salir. Soy cursi, soy así, digo, me parece que hay frases que suenan como frases hechas, pero que no lo son. Me parece que el amor es una de las herramientas fundamentales. Vuelvo a hablar de las personas travesti trans, uno de las falencias y de los derechos que menos hemos tenido y que más hemos deseado es el amor. Las personas trans, una de las cosas que más nos han faltado, una de las herramientas que más nos ha faltado y más carente hemos sido es de amor, fundamentalmente. Yo aprendí todo esto cuando ya militaba, pero no era consciente, porque hacía mucho que trabajaba haciendo teatro y hacía ya temporadas en Mar del Plata, tenía 2 estrellas de mar, venía como trabajando muy bien en un teatro oficial, porque el Auditorium de Mar del Plata, allá es como si dijéramos el San Martín de acá. Y esto sucedía en el 2005, 2004, 2005, y yo estaba haciendo un recorrido muy interesante en lo que era mi profesión, mi carrera, hasta que un día me encontré con Marlene Guayar, que la conocí, y me invitó a formar parte de la revista El Teje.
El Teje fue la primera revista travesti trans de Latinoamérica y el Caribe, porque ella me hacía decirlo así, porque si no lo decíamos así se enojaba. Y ahora ya creo que ni se enoja, ya ni le importa mucho, le podemos decir un montón de cosas al Teje. Pero ahí conocí a Loana Berkins, conocí a Diana Zacayán, a Susie Shock, y aprendí de ellas, de Marlene, aprendí de todas ellas todo esto que les estoy contando. Y ahí entendí que gran parte de mi vacío existencial pasaba por esto que hablábamos siempre con Loana y hablábamos con Marlene, que es la falta de amor. Entonces, me parece que no es un detalle menor tener en cuenta que una herramienta fundamental de transformación y de construcción de una sociedad más justa y equitativa es el amor. Que no nos parezca una pavada, porque no es una pavada el amor. Hay muchísimas maneras de amar, pero no es una pavada, no es cursi, no es ser romántico nada más. El amor significa un montón de cosas esenciales. El amor significa poder acceder, esto que les decía recién, a la salud, poder acceder a todos los derechos que tenemos que tener todos y todas. Digo, eso es amor también. Y por ahí pienso en un sueño. No quiero pensar en una utopía porque me parece que lo utópico es casi lo que no se puede realizar. ¿No? Lo utópico no es como el ideal. Lo utópico es eso, ¿no? Me parece que prefiero un sueño, que tal vez los sueños se hacen realidad y no solamente en la tele, se hacen realidad en la vida. Y pienso que un sueño sería esto, que todos, todas, todes tengamos las mismas oportunidades. Y que no haya necesidad de hablar de etiquetas, que no tengamos que nombrarnos, que yo no tenga que decir acá que soy una mujer transgénero, que tenga que contar cuál es mi construcción identitaria y encasillarla y etiquetarla, porque me parece que hablaba y empecé hablando prácticamente de la transformación. Estamos en constante transformación. Pero como estamos en constante transformación y estamos en un proceso muy interesante de nuestra sociedad, hay que entender que en este momento de nuestra evolución como sociedad hay cosas que indefectiblemente tenemos que negociar con nosotros mismos. Que es esto, por ejemplo. Aceptar, como en su momento tuvimos que aceptar cuando trabajábamos con una maravillosa ley de identidad de género que hoy tenemos, aceptar que hay cosas que las tenemos que transitar en ese momento para después modificarlas y dejar de encasillar, como el binarismo, que tuvimos que aceptar que en el documento diga femenino-masculino y esas cosas, que hoy sería maravilloso que nadie tenga que tener esa etiqueta en ningún documento ni en ningún trámite que tengamos que hacer, y que nadie tenga que hablar de su construcción identitaria, de cómo se autopercibe o mucho menos de su orientación sexual. Digo, me parece que eso sería un sueño para mí y casi una utopía, pero no creo en las utopías, vamos por el sueño. Otra cosa que me olvidé de decirles, que considero que es una herramienta fundamental, estoy en una novela que se llama Pequeña Victoria, y que tengo la oportunidad, por primera vez hice cosas, pero muy poquitas, y tengo por primera vez la oportunidad de estar en un proyecto maravilloso que está fundado con mucho amor, y soy reiterativa y me hago cargo y lo disfruto, que habla de las diferentes construcciones amorosas que tenemos las personas de vincularnos, de armar familias, de armar lazos. A mí, de mi familia originaria, digamos, no me queda nada más que la familia que pude construir en base a mis afectos, mis amigas, mis amigos, mis amigues. Entonces me pasa eso, que entiendo que con Pequeña Victoria se pueden contar un montón de historias maravillosas. En el prime time de Telefe, digo, es como casi impensado que haya 5 trabas que viven juntas en una casa que se llama Casa Diana, que el viernes hizo 4 años del travesticidio de nuestra compañera y amiga Diana Zacayán. Digo, que siguió militando a pesar de que la hayan asesinado, porque no la pudieron callar, porque su cuerpo siguió hablando y porque pudimos militar y exigir justicia, y a través de ese juicio se pudo hablar de una figura que es la figura de travesticidio, que no solamente hablamos de feminicidio, sino de la figura de travesticidio, que se basa justamente en el odio
que se basa en la construcción identitaria de la persona. Entonces, estar en el prime time, como les decía, de Telefe, 5 Trabas, que viven en una casa que se llama Casa Diana, donde tenemos unas virgencitas que se llaman Loana, y donde contamos las diferentes construcciones que tienen nuestras trabas, nuestras trans en nuestro país, en nuestra Sudamérica. Eso es maravilloso y es una herramienta fundamental de la cual estoy muy orgullosa. Bueno, gracias. Muchas gracias, Julia Amore. No quería olvidar de mencionar a las instituciones que nos están acompañando esta tarde. La Universidad Nacional General Sarmiento, UNITV, la Fundación Germán Abdala, la Ciudad de Resistencia, Cultura de Red, Casa de la Pampa, Casa de la Juventud Pampeana, la carrera de Comunicación de la UBA, en la Cultural también de la UBA y FEDUBA. Agradecemos a todos ellos. Y continuamos con Lucas Fauno. Bravo, bravo, bravo. Gracias, muy buenas tardes a todas, todos. Gracias por estar acá. A ver, cuando me llegó la invitación, gracias, todo lo que es Capricornio y tiempos, pensaba, ¿no? ¿Qué es pensarse en una escuela de activistas? Y lo primero que les voy a compartir es cómo devine yo activista. Soy un eterno accidente. Me enteré de eso cuando mi papá me dijo, nos enteramos de vos a las 4 semanas. Me dijo, inabortable. Devine en periodista también cuando en una entrevista me dicen, ¿y cuánto haces? ¿Sos periodista? Le digo, no, yo no soy periodista porque no había estudiado. Y me explicaron que, pero tenés un programa de radio, te escribís acá. Ah, bien. Y lo mismo me sucedió con el activismo. Llegué al activismo por puto y por bichoso. No soy gay. No tengo la cantidad de muelas necesarias para ser gay, ni me baño las veces necesarias. No soy tan funcional al sistema, ni vengo a entretener a tu novia. Así que yo soy una marica, soy un puto, soy la abyección de eso que a vos tanto te gustaría que sea lo correcto. Y mi encuentro con el VIH positivo, que no es tan accidental, sino es que más bien es un recorrido que obedece a la falta de diálogo. Porque ¿quién se va a cuidar del VIH cuando el VIH ni siquiera es nombrado? El Estado nunca va a estar ausente, el Estado va a estar siempre presente en su falta de políticas. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo llego yo a una situación VIH positiva en mi serología? Y si nadie tenía VIH, si no se denunciaba, si lo último que se ha hablado de VIH acá es sin triqui triqui no hay bang bang. Que quien lo recuerde es una mamarrachada que ni siquiera entendías, era de qué hay que cuidarse. ¿Pero qué? ¿Hace ese ruido coger? ¿Hace ese ruido el bicho cuando entra? ¿De qué me cuido? Bueno, ahí está el Estado ausente, en su completa presencia eterna, en nuestras faltas de ESI y demás. Yo devengo activista, devengo periodista, también en una comodidad muy de gay, de blanco, de ABC1. ¿Por qué? Porque yo también militaba mientras había un kirchnerismo, mientras había una Cristina que se llevaba a las senadoras para que se vote a favor del matrimonio igualitario. Yo estaba en un gobierno donde Kirchner, Néstor, luchó para que haya un matrimonio igualitario, porque desde el año 1990 las personas LGBT+, estamos exigiendo este matrimonio igualitario. No por lobbies y todas esas bostas marketineras tan durán-barbísticas, sino por una cuestión de que vos se te moría el compa y cuando estabas velándolo volvías y ya tenías una cerradura distinta. Eso es matrimonio igualitario, eso es lo que conseguimos con un Néstor, con una Cristina, porque desde el año 1990 que se estaba luchando por eso. Entonces me pregunto, ¿qué somos como activistas? Sí, somos el eterno enojo, porque todo activismo nace de un enojo, nace de estar completamente furioso, nace de la injusticia. Ahí yo me entiendo activista, abandonado por un Estado, ninguneado, silenciado, no encontrando pares. Ahí me encuentro como activista. Me encuentro como activista, ¿saben cuándo? También cuando desde aquel lado vienen y me dicen valiente. Y es como, ¿para qué necesitas que yo sea valiente? ¿Para no hacerte cargo de mi lucha? A mí no me alcanza con tu like, con tu compartir, con tu nada. Si no vas a estar conmigo en la calle, si no vas a votar conmigo,
no me sirve. No me sirve que me digas valiente si después en la urna vos votás. Hasta el año 2015 yo era un activista de la visibilización, era un activista del hablemos de esto. Bueno, desde ese momento yo me convertí en alguien que exige una medicación. Yo en este momento estoy con una situación de salud bastante frágil porque debí dejar mi medicación, retomar. Bueno, ¿saben una cosa? Hasta enero yo no me puedo medir en los hospitales públicos cómo está mi virus. ¿Por qué? Por los faltantes. Capaz ustedes se acuerdan, no sé bien, hubo una época en la que Argentina hasta tuvo un ministerio de salud. Un locazo. Un locazo. Entonces, ser activista también es recordar que en las urnas se vota un debate político, se vota una charla. Yo no estoy votando a Alberto, yo estoy votando un proyecto de país, un espacio donde yo voy a estar en desacuerdo con un montón de cosas, porque voy a discutirlo todo. Cristina Style. Entonces, tiene que ver con que lo que estamos votando es eso. Lo que estamos votando como activistas es ir a no consensuar, es ir a enojarnos, en ir a decir, no estoy de acuerdo con esto, pero son esos los espacios que vamos a generar. El activismo también es entendernos, es comprendernos. Y hay algo que quizás se piensa del activismo que es que el activismo es la queja. Yo no tomo una crítica si no tiene una contrapropuesta. Porque criticar por criticar, cuando quieras. Ahora, si tu crítica no va a construir, si tu crítica no va a generar, si tu crítica no es un espacio de avance, tu crítica es un capricho, tu crítica es un busca like. Porque para eso están los trolls, para enojarse, para... Bueno, yo estoy para crecer. Y crecer, y activar, y ser activistas, y hacer política y demás, es habitar un espacio incómodo. Lo digo yo yo soy leído todavía como varón, porque me fugo, si bien no soy trans, soy cis, pero soy un cisputo, una cismarica. Entonces, pero comprendiendo eso, entendiendo, a ver, ¿por qué a mí se me sigue escuchando como la persona VIH positiva, la que habla y demás? No, acá no, pero en general, cuando voy a esos circuitos mainstream, cuando la TV, cuando la charla TED y demás me pide a mí, vení a hablar, contanos, vení a sufrir un poco. ¿Saben por qué? Porque soy lo más digerible para los chetos. Porque soy blanquito, ojitos verdes, los dientes que tengo son los frontales, perno y corona, un par. Me hice un par de palabritas difíciles, te hago toda la performance y el cheto chocho. Ya lo puede compartir en redes, ya avanzó. Ya medio como el Pokémon Go, bueno, agarró un bichoso. Listo, avanza. Pero yo llego a de Troya. Me voy a ir a meter en tus espacios, a hacerte cagar la fruta y a debatir todas esas cosas que a vos tanto te preocupan. Porque, a ver, yo comprendo que, bueno, con nosotros se debate, sí, VIH, qué bien, pero lo bien que estás, bueno. Pero ¿qué pasa si de repente en ese WhatsApp de mamis y papis del colegio, esa nefasteada, te llega un mensaje de, bueno, tal nenito tiene el bicho? ¿Vas a ser tan piola como con todo lo que has escuchado de mí? El VIH es una instancia política. Y cuando hablo de política, hablo de todo tipo de políticas, políticas amatorias, políticas del espacio. Una persona VIH positiva lo primero que pregunta es, ¿voy a volver a coger? No te importa la salud, no te importa la medicación, no te importa el trabajo, no, te importa el abrazo, te importa el estar. Y eso se construye, esas políticas amatorias se construyen con políticas sociales. Porque todos ustedes tienen que tener VIH acá. ¿A qué me refiero? No a sus cuerpos, sino a su día a día, a saber de qué estoy hablando, a saber que si tu compa tiene el bicho, cómo manejarte vos. No tengo por qué pedagogizarte, te voy a compartir toda mi información, todo lo que sea necesario, sin duda. Pero no por tu vagancia, sino por tu falta de acceso. Y cuando hay una falta de acceso, es ahí donde aparece nuevamente este estado ausente que no existe. Y me pregunto, ¿qué hacemos en esas faltas de acceso? ¿Voy a tener que salir yo a pedagogizar machirulos violentos? Seguramente que no. Pero ahora, ¿qué pasa en esas ausencias? ¿Quién coopta una ausencia? Una ausencia la coopta un poder que generalmente tiende a ser de derecha, porque si no veamos qué sucede y qué ha sucedido históricamente con los gobiernos evangélicos de Centroamérica y Brasil.
¿qué es lo que toman? Lo que hemos abandonado. ¿Qué es lo que toman? Donde no hemos dialogado. Y se los digo desde un lugar, sinceramente, en el que yo me aculpa hago, a mí me cuesta un montón. Porque estoy seco de hablar de VIH. Estoy seco de ser el Bart Simpson. Chicos, yo no fui de... Sí, así de bicho, bicho. Es agotador. Pero a la vez, ¿qué pasa si no hablamos de esto? ¿Quién ocupa esos espacios? Y así con todo, porque cada vez que hablo de VIH, de lo último que estoy hablando, es de VIH. Hablo de estructuras sociales, hablo de un Estado, hablo de una sociedad. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es mi herramienta? Mi herramienta sin duda es el enojo, es la frustración, es la bronca, porque así nace el activismo. Pero ese es el punto gestáltico, de ahí se nace. Si te vas a mantener como un eterno denunciante, ¿sabes lo que somos? El meme de los Spider-Man. Ña, ña, vos, 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 vos. Nos retroalimentamos, nos comemos la cola. Mientras afuera nos fagocita un poder político que va más allá de nosotras, de nosotros, de nosotres. Incluso más allá de Argentina. Porque también nos pasa esto. Estamos desde el año 2015, que lo que estamos haciendo es luchando contra una situación Cambiemos. Y eso nos hace perder. ¿Qué pasa en el mundo? Nos pensamos que la frontera imaginaria esa que delimita Argentina es la única que nos dialoga. ¿Cuándo levantaste un poquito más la mirada más allá de tus privilegios? Privilegios geopolíticos, sociales, de salud y demás. Y me lo digo a mí, que no tengo una yuta idea de lo que vive una persona con diversidad funcional, por ejemplo. De que no tengo una yuta idea de un montón de instancias. Entonces, para empezar a cerrar, si me preguntan un sueño, no tengo sueños. Porque cada vez duermo menos. Porque me levanto con bruxismo, porque tengo pesadillas, porque vivo con estrés. Casi no duermo, entonces no entiendo muy bien qué podría soñar yo. Y además, en serio, ¿sueños? Como si salir a la calle y levantar la mirada no te llena de un montón de cosas para hacer. Como si escuchar a los compas no te llena de un montón. Agarra un cuaderno y escuchá a tus compas. Antes de empezar a soñar, quizás invito a escuchar. Porque si lo hacemos vamos a encontrar un montón de causas y de situaciones que avanzan en el diálogo. Porque todos no podemos. Porque tampoco necesitamos ni valientes, ni héroes, ni mártires. Las maricas, las LGBT y demás, tenemos encima más velorios que cumpleaños. Y estoy harta. Porque las maricas, las trabas, las compas, las amigas, no se nos mueren como si fuese algo que se fue en el viento, como si fuese un accidente natural. No. Corresponde a políticas de Estado, sociales, presenciales. Entonces, no necesitamos más héroes, necesitamos escucharnos y dejar, ¿saben de qué? De matarnos entre nosotros. De apuntarnos entre nosotros. Y hablo de esto, ¿no? De los espacios más rancios, de ir a dialogar. Bueno, el sábado tuve un espacio, por ejemplo, de nuevas masculinidades. Los 4 huevos al plato. Era como hablar con 200 varones heterosis y era como... Y fue súper enriquecedor. Pero a la vez es como repensarnos todo el tiempo, todo el tiempo. La verdad, si tengo que contarles a ustedes cómo fue y qué pienso de mi activismo, lo que puedo decir es que hace 10 años que a través de un diagnóstico VIH positivo fui deviniendo en activista. Hace 10 años que construí una coraza de activismo para bancarme de parada todas las agresiones, los ataques, los faltantes de medicación, los comentarios de Cuca, vos y demás. Y hace 10 años que me olvidé de construir mi intimidad, de construir mis espacios de fuga, de construir
ese Lucas que no está cuando está el activista, el de los likes, el de la perfo, el gracioso, el bla, bla, el que se enoja. Entonces, yo lo que les voy a pedir para cerrar es, en principio, bueno, sin duda, agradecerles muchísimo que estén acá, agradecer muchísimo el convite, el espacio, pedirles que el activismo, no somos les activistas, los likeables, los de tantos K en Instagram. No, el activismo es algo cotidiano. Andá y hacelo en la urna, andá y hacelo, andá a buscar un voto más. Porque laburamos mucho yo le digo el algoritmo humano. O sea, yo tengo la idea de que acá vamos a votar más o menos todos lo mismo, espero. Posta. Bueno, ¿cómo nos salimos de esa burbuja? ¿Cómo vamos a por el otro voto? No puede ganar un Larreta acá. No puede ganar un Macri en este país. Y después de eso sigo pensando en, bueno, y a lo que venga lo vamos a tener que construir entre todas, todos y todes. Porque el 11 de diciembre Alberto no va a estar tirando medicación retroviral desde la Casa Rosada. Estaría buenísimo. Ojalá no está. Pero digo, vamos a tener más faltantes, pero ¿cómo tenés otro espacio de diálogo? Y cuando hablo de diálogo, hablo de un diálogo coherente, de un diálogo autocrítico. Un diálogo que construya. Y por último, sí, y ya pasar a les compas, que la verdad es un gusto también estar con ustedes, muchísimas gracias. Les voy a pedir algo. Yo ahora voy a terminar de hablar y les voy a pedir que no aplaudan. ¿Saben por qué? Cuando uno aplaude, deja ir un montón de cosas. Cuando uno aplaude, hay algo que se relaja, hay algo que se va. No, perdónenme. Les deseo que se queden con mis 10 años de incomodidad, con mis 10 años de falta de diálogos VIH, con mis 10 años de faltantes de medicación a raíz de este gobierno macrista, con mis 10 años que ahora terminan, ¿saben cómo? Sin un Ministerio de Salud. Bueno, que se lo queden, que lo compartan. Me podrán putear a la salida, me la banco. Pero todo eso, toda esa, bueno, conviértanlo en el activismo y que sea positivo. Gracias. No. Gracias, Lucas. Vamos con Luis. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, yo vine a incomodar a todos también. Primero quiero agradecer a Fauno, o sea, yo estoy refanger porque lo amo un montón y no puedo creer que esté acá con él. Pero primero, bueno, soy Luis Yupanqui, tengo 20 años, soy activista afro, soy activista LGBT. Mis necesidades y mis urgencias basan en lo que concierne el colectivo afroargentino y afrodescendiente, obviamente también el colectivo LGBTQ. Pero bueno, lo primero, ¿quién soy? Mi activismo empezó desde ningún lado bueno. O sea, una de las frases que ya dijo Fauno es: ningún activismo nace del amor. Yo creo que ninguna persona va a empezar a ser activista desde un lado de ay, sí, voy a salvar el mundo. Creo que empieza desde la peor parte de nosotros, desde el rechazo, desde, en mi caso, el negro del aula, el puto del aula. Y una vez que uno empieza a entender estos conceptos y empieza a entender que no es un problema personal, sino que es algo estructural que sale de tus manos, ya las cosas cambian. Ya no estamos hablando de, ok, es un problema personal, es un problema de autoestima, sino que estamos hablando de, te están oprimiendo. Ok. Una de las cosas que me ayudó a entenderlo también es a demonizar un poco el tema del enemigo, ¿no? Como que el activista siempre es el que lucha, el que va en contra del sistema opresor, del patriarcado, que es el hombre blanco heterosis. La verdad que no. Yo cuando empecé con el activismo lo primero que me di cuenta es que las sociedades más racistas fueron las que supuestamente me acompañaban. El colectivo LGBTQ de Capital fue muy racista conmigo. El movimiento feminista fue muy racista con mis compañeras. Entonces, empezar a entender y a borrar esta raya del enemigo, el patriarcado y todos estos temas, sino que viene de cosas mucho más, ¿no? Como es algo estructural, obviamente está metido en el chip de tu mamá, de tu papá, de tus amigues, de tu entorno. Eso me ayudó a entender mucho también que mi activismo no iba solamente por el enemigo, sino que hay un montón de cosas por hacer desde abajo y se va, obviamente, también de raíz. Otra de las herramientas que me ayudó a entender ya desde el lado del activismo cuando empecé a empoderarme fue como entender que
al no hacer algo desde el amor, es muy difícil hacerlo desde la paciencia y desde el amor. Yo por suerte tengo, dentro de todo, una paciencia a la hora de explicar las cosas, pero no todos tienen esa paciencia. Creo que la gente se está olvidando de que estamos hablando de opresiones y no estamos hablando de, ay, me gusta tu buzo o no me gusta tu buzo. Mientras yo tengo paciencia, me oprimen. Mientras la gente piensa que es algo personal, me oprimen. Mientras la gente no se cuestiona sus privilegios, me oprimen. Estamos, los afroargentinos y los afrodescendientes, en un contexto en el que no nos reconocen ni política ni socialmente. Eso quiere decir que en los censos se tiene un mal consideramiento de lo que es la cultura afrodescendiente, la cultura afroargentina, la cantidad de personas que hay. Se tiene un borrón histórico, o sea, no se sabe nada de la cultura afrodescendiente. Lo particular de este movimiento es que nuestra historia fue borrada. No tenemos referentes para agarrar un libro y leer, no tenemos ese libro que nos enseñan en el colegio. Entonces, construir desde nosotros y desde lo poco que tenemos es política también. Salir a la calle en un país en donde piensan que no existís es política también. Entonces, meterse en la política no es dar un paso adelante, sino que cuando tu existencia es política, las cosas cambian. Una de las cosas que me ayudó también como herramienta del activismo es, bueno, entendiendo que cada vez que alguien te habla te oprime, ¿qué hago? Porque yo no puedo ir a putear a todo el mundo, no, políticamente no me conviene, en una sociedad en la que piensan que Argentina es blanca, cuando en realidad Argentina es todo menos blanca. Creo que cualquier persona que salió de Buenos Aires lo entiende, y más si fue al norte. Argentina y menos en la capital, o sea, creo que es la capital, un poco el conurbano y listo, todo lo demás es afro, todo lo demás es originario. Entender ya que Argentina no es un país blanco te ayuda en un montón de cosas porque da una diversidad étnica impresionante. Entender que nuestra historia también se basó en todos los pueblos originarios, todo lo precolombino, toda la colonización que hizo el amado Cristóbal Colón, que todos habrán escuchado. Este tipo nos destruyó la vida, nos destruyó la historia, nos borró de la existencia supuestamente, nos borró todo lo que teníamos. Entonces nuestro activismo tiene que nacer desde la ira, tiene que nacer desde lo peor de nosotros, o sea, me borró todo. Y lo peor, nos extranjerizan, nos sexualizan, nos exotizan, nos oprimen. Los movimientos de resistencia donde supuestamente tenemos que estar nosotros nos oprimen también. Entonces, el reconocimiento social y político es súper importante. El reconocimiento de la parte afroargentina, de la parte indígena, de la parte originaria es súper clave para la Argentina porque eso no solo empodera un montón de cosas, sino que saca un montón de mierda debajo de la alfombra. Saca toda la opresión que se vivió en la historia, saca todos los próceres de la Argentina, Sarmiento, Mitre, Roca, toda esta gente se dedicó a destruir a la cultura, se dedicó a civilizar a las personas. Entonces, entender que Argentina es un país racista estructuralmente, entender que todas las políticas que tiene tienen que ser cuestionadas, entender para quiénes son esas políticas, hace que podamos hablar de antirracismo. El antirracismo se basa en ir en contra del sistema racista, en cuestionarse sus privilegios, cuestionarlo todo, cuestionar sus espacios de resistencia, porque sin darse cuenta están oprimiendo hasta el compañero que tienen al lado. Algo que me ayudó mucho a cuestionarme todo es entender que siempre va a haber alguien que está en una situación estructuralmente peor que yo. Siempre va a haber alguien que no tenga el acceso que yo tengo. Yo tengo la suerte de estar acá parado con todos estos compañeros que son activistas también. La mayoría son blanques. No veo compañeros afro. Por suerte tuve el honor de ver a mi compañera la vez anterior y bueno, hubo un inconveniente que saltó una racista sin darse cuenta, obvio, y empezó a decir que nuestro deber era educarla. Mi deber no es educar a nadie. El deber de la educación lo tiene que hacer el Estado con medio de los colegios, de los primarios y los secundarios. Yo no tengo por qué salir de todo lo que tengo que hacer por mi vida para sobrevivir en este sistema a educar a personas blancas. Eso no nos corresponde a ninguna de las personas ni afrodescendientes ni afroargentinas. Y entender que estructuralmente nos están matando es lo más importante. Porque que la mayoría de las personas que son más vulnerables en este país y en el mundo sean racializadas no es casualidad. Que la mayoría de las personas que oprimen sean blancas tampoco es casualidad. Que cuando hablemos de movimientos de resistencia, la mayoría de personas sean blancas tampoco es casualidad. Y no es porque en Argentina no exista un movimiento de resistencia ni afro ni indígena. Es porque ellos tienen prioridades más importantes que sobrevivir en un sistema racista. Quiero que quede muy en claro que el racismo es algo estructural, que si bien obviamente yo vine a hablar del lado del activismo, me parece importante aprovechar este tiempo que tengo para hablar de lo que es el racismo, de cómo funciona, porque mientras nosotros estamos acá, hay un montón de compañeras que están hace una semana luchando porque hay un terricidio afuera de Buenos Aires
y nadie hace nada. Están hace más de una semana, pasando frío, pasando toda la semana de lluvia que hubo, luchando por sus derechos. Y son mujeres. Y es terrible saber que la mayoría de las mujeres blancas no estuvieron ahí. Entonces, cuestionen sus movimientos de resistencia también, porque nunca saben cuándo están oprimiendo a otra persona, y más a una de sus compañeras. En el colectivo LGBT lo mismo, que la mayoría de las mujeres trans que están en situaciones de riesgo sean racializadas tampoco es casualidad. El movimiento afro, el movimiento indígena, los movimientos racializados también son para su movimiento de resistencia. Y no comprender que tu movimiento de resistencia feminista, que tu movimiento de resistencia antirracista, que tu movimiento de resistencia LGBTIQ también está atravesado por problemáticas de racismo, también sigue perpetuando la estructura racista. Muchas gracias. Gracias, Luis, muchas gracias. Pasamos con Ofelia Fernández. Bueno, odio cerrar cuando pasa esto, que me gustaría estar recibiendo la data y tengo que ver si tengo alguna para tirar, pero tarea para el hogar me quedará en tal caso. Bueno, soy Ofelia. La parte autobiográfica siempre es muy complicada, ¿no? La compañera lo dijo, bueno, está esta cosa de no saber qué destacar, desde qué lugar y cómo cuidar, ¿no?, esa información. Se podría decir que empecé a consumir política, si es que es un consumo, de muy chica, a los 11 años aproximadamente, en una actividad muy exótica que yo hacía, que era ver las cadenas nacionales de Cristina. Eso que para buena parte de nuestra sociedad era una imposición, un autoritarismo, para mí era una formación, era un acercamiento. Yo tenía, bueno, eso, tenía 11 años, apareció de casualidad, en realidad estaba viendo una novela que tenía pésimos valores, pésimos principios, así que hasta me ha salvado de seguir viendo Patito Feo, que era un horror. Y bueno, y para mí la idea de que la presidenta me esté hablando, ¿no?, en el living era muy fuerte y tenía que escucarla y tenía que absorberla. Desde ahí, bueno, me hice una cuca muy de manual en esos momentos, era muy meme, era una réplica de memes cotidiano, me peleaba, en el 2011 me peleé mucho con mis profesores de la primaria, porque uno iba a votar a Wiener, para mí era una barbaridad, apostaba con los papás de mis amigas que ganaba Cristina, lo cual no sé cómo yo lo veía ellos, no, 54 puntos, ¿no? Pero... y puedo seguir nombrando esas partes que son como graciosas, anecdóticas, pero para mí también muy especiales porque son como, bueno, desde la ingenuidad también se construye una perspectiva un poco más limpia de algunas cosas. Pero digo que empecé a militar más adelante, porque yo entiendo que uno empieza a militar cuando empieza a tener compañeros y compañeras y compañeres, que creo que ese es el punto de partida en ese sentido. No cuando individualmente se preguntan las cosas, sino cuando colectivamente se organiza para cambiarlas. Y eso fue cuando entré a la escuela y empecé a organizarme en mi centro de estudiantes, en el Carlos Pellegrini. Desde el principio mi filosofía en relación a eso era que no se trataba de pensar cómo decir las mejores cosas, de entenderme del mayor nivel de formación, sino que se trata en definitiva de poner el cuerpo, que creo que esa es la verdadera apuesta. Entonces a lo que yo me dediqué desde ese momento era estar los 3 turnos del colegio, básicamente. De 7:40 de la mañana a 9:40 de la noche, yo estaba en el colegio, pasaba por los cursos, discutía, iba a las instancias... Hay gente del FELE que me hace así. No, digo, me parecía que se trataba de eso, en definitiva, de ser capaz de estar ahí. Y que estar es una manera de formarse, y sobre todo en ese momento para mí era una manera de formarme en relación a referencias cercanas y que yo valoraba, que eran mis compañeros y compañeras de la escuela. Es como una nueva lógica, una nueva filosofía en la cual, sin necesitar la aprobación o el visto bueno de lo que parece ser la legitimidad política, yo me sentía que me iba formando en función de ese intercambio solamente. Y por esa manera de ser, esa manera de estar en el mundo militante, en el mundo de las agrupaciones, no era para nada querida. De hecho, mi apodo era pendeja atrevida, o sea, una cosa como bien corta, porque a mí no me importaba tanto esa parte, me importaba la otra, me importaban los pibes y las pibas que estaban ahí y que de los que dependía que ese centro de estudiantes tenga algún tipo de perspectiva de transformación, no de la buena voluntad intelectual de los militantes, sino de la voluntad material de quienes hacían esa escuela. Pero bueno, sin entrar en muchos detalles en relación a eso, lo que me terminó pasando es que, a pesar
de esa como poca legitimidad en la militancia, pero legitimidad construida en base al conocimiento y a la cercanía con los pibes y las pibas, fui electa a los 15 años. Fui la más joven en la historia de ese centro de estudiantes en llegar a la presidencia. A su vez que fui la primera reelecta y a su vez que conformé la primera fórmula de mujeres de la historia de ese centro de estudiantes. Siempre que digo esto me siento que estoy haciendo un autobombo que queda medio raro, pero yo también me inventé para eso un concepto que es la soberbia feminista. Cuando estuviste tan lejos y tan borrada de algunas partes de la historia, ni hablar de lo que se nombraba acá, ¿no? En ese sentido, creo que es importante poder usar la palabra soberbia porque es una palabra polémica, pero poder tener una pedagogía del autorreconocimiento, de poder nombrar, ¿no? Esos procesos y ponerlos en valor. Y esos 2 años de presidencia fueron humanamente terribles. A mí me violentaron, me ningunearon y me maltrataron mis propios compañeros de manera sistemática y permanente. Yo lloraba una vez por semana en el patio de mi escuela por las cosas que me decían, porque me decían que no servía para nada, me boludeaban, se reían mientras hablaba. Todo esto los militantes principalmente. Lo cual era como un poco terrible y a mi compañera de fórmula, Vicky, que le mando un beso, también le pasaba lo mismo. Y al mismo tiempo, en este mismo ejercicio de la soberbia feminista, fuimos el primer colegio en redactar un protocolo contra la violencia de género que después lo llevé a los encuentros, ahora plurinacionales y disidentes, por más de que la comisión organizadora no lo estaría asumiendo por el momento. Y en esos encuentros se lo pasé a compañeras de todo el país para que lo lleven a sus propias escuelas. Digo, cosas que fueron importantes. Fuimos el primer colegio, de hecho, en viajar al encuentro como tal, de no depender de que esos pibes y pibas vayan de acuerdo a que pertenezcan a tal o cual estructura partidaria, sino que el centro de estudiantes participe como tal. El primer colegio en desarrollar una toma y un conflicto contra la violencia de género, particularmente porque un regente había golpeado a alumnas y un preceptor había acosado a otras. Digo, cosas que pasaron justamente porque pudimos formular otras representaciones que tenían otras prioridades y otra agenda. En definitiva, el maltrato y el ninguneo nunca es en términos individuales, nunca es un empecinamiento personal, es un miedo y una expresión de lo que se puede transformar a partir de esas representaciones. No era una cosa de que me odiaban a mí, Ofelia, sino que lo que pasa es que ellos eran incapaces de representar una agenda que con Vicky pudimos llevar adelante. Con Vicky, digo, la fuerza de ese centro de estudiantes, pero que pudimos poner en el orden de las prioridades de lo que significaba conducirlo. Y hoy me pasa básicamente lo mismo. Que bueno, eso viene después, ¿no? Pero no creo que la gente se enoje tanto con mi candidatura por una cosa personal conmigo, sino porque sabe que la entrada, la irrupción de nuevos sujetos y nuevas sujetas a los lugares de decisiones pueden traer otras decisiones. El miedo es a esas otras decisiones, no a las personas. Y eso me parecía que estaba bueno marcarlo. De alguna manera, para ir cerrando la parte autobiográfica, no sé cómo, en realidad un poco sí, pero bueno, fue bastante raro para mí. Empecé a tomar un nivel de exposición muy grande. La exposición es una responsabilidad, sin lugar a dudas. Fui tomando visibilidad, digo, a partir de las tomas de las escuelas, pero posteriormente de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y la exposición es una arma de doble filo, porque de alguna manera para el militante es ideal, porque te permite amplificar tus ideas, de la cantidad de gente con la que hablas, entonces la cantidad de fuerza que pueden tener mañana, entonces la potencialidad de convertirse en realidades, ¿no? De esas ideas, pero a la vez a nivel humano es muy jodido, ¿no? Tanto para el manejo de la propia vanidad como también la exposición a críticas y juicios de manera constante. Entonces a mí el año pasado me empezó a como dar miedo esa exposición, entonces no quería decir muchas cosas por miedo a que eso me juegue en contra, digo, como jugármela, correrme un poquito de algunos márgenes y que eso termine siendo bueno, la expresión en las redes sociales es que te cancelan, ¿viste? Entonces el miedo a ser cancelada me terminó limitando la razón por, digo, las cosas que me conmovieron y movieron en mi historia militante. Terminaba cortando lo más posible mi marco de intervención para cortar lo más posible el nivel de juicio y agresividad en relación a esas decisiones. Y yo el chiste que hago siempre es que terminé como que era la chica aborto, ¿no? Como que sigo a favor, bárbaro. Digo, como no correrme mucho más de ese lugar. Pero mismo si una se pone a fijarse en lo que significó la experiencia de la lucha por el aborto, no enseñó una consigna solamente. Ser la chica aborto no es ser la chica del pañuelo verde, es ser un montón de cosas, porque la lucha por el aborto, de alguna manera, no soy igual la chica aborto, pero digo, la lucha por el aborto, de alguna manera, no enseñó solamente lo que esa consigna
significa. Porque sí, sin dudas nos enseñó a poder pensar cómo, cuándo y sí queremos ser madres, pero también en ese sentido puso sobre la mesa los mandatos de género en general, puso sobre la mesa un sistema de violencias en general y en particular. Así como también cuando empezamos a decir que teníamos que poder pensar no en términos biológicos o binarios, sino en términos de identidad y de deseo, empezamos a hablar de personas gestantes. La lucha por el aborto y pensar en personas gestantes tiene que significar una enseñanza para el resto de los planos de la vida también. Así como también la lucha por el aborto, y en relación con, y vinculado a lo que decía antes, nos enseñó que el varón cis, pedante, no era la única forma de representación política y de liderazgo, que había una cosa que de la que justo no podían hablar, de la que íbamos a tener que hablar nosotras, y en esa búsqueda nos dimos cuenta que podíamos tener voz propia para todo lo demás. Ahí nuevamente la lucha por el aborto hace de pedagogía, para la propia lucha por el aborto, pero para las luchas que vienen después. Así como también la lucha por el aborto nos enseñó que tenemos que pensar en planos relativamente integrales, que si pensamos en educación, no podemos no pensar en educación sexual integral. Porque tenemos que pensar que la educación sexual integral lo que puede permitir es educar en el consentimiento para hablar menos de abuso y de violación, es educar en la diversidad para hablar menos de homofobia, de transfobia, de racismo, que educar en el placer va a hacer que hablemos menos de sometimiento y muchas más cosas que podemos nombrar que hemos aprendido también en esa pedagogía que fue la lucha por el aborto. Así como también fue una pedagogía para poder hablar de desigualdad de clase. Porque cuando hablamos de que la clandestinidad solo mata a las que no tienen recursos, hablamos justamente de eso. Entonces yo estaba hasta siendo infiel a la lucha por el aborto, limitándome a ciertas cosas. Creo que la lucha por el aborto no nos enseñó solamente que merecíamos ese derecho, nos enseñó a desarrollar y ejercer nuestra vida política de forma integral, plena y protagónica. Y ahí me encontré con que se venía el clima electoral y yo quería ganar la Macri, pero me daba miedo querer ganar la Macri porque es re fácil decir que es un gobierno de mierda. El tema es que tenés que construir la fuerza para ganarle a ese gobierno. Algo por lo que me peleo con mucha gente. Que dice, sí, el macrismo es terrible. Bueno, ¿qué vas a hacer para sacarlo de ahí? Nada, bueno, claro. Yo quería hacer algo, yo quería construir la fuerza que se necesitaba para sacarlos de la Rosada, sacarlos de la ciudad, y para eso iba a tener que apostar. Iba a tener que poner en juego esa comodidad de ser la influencer del aborto para pasar a ser una militante política o una dirigente política que apueste y ponga en juego su capital político en un proyecto con otros y con otras. Porque es así. Y yo estoy segura de que sin tensión y sin contradicción, como también nombraba, no se mueve la historia. Creo que nos movemos en función de la incomodidad. Que sin contradicción no hay transformación posible. Que si nos quedamos en la mezquindad política y en el purismo ideológico podemos tener el mejor programa de todos, pero no cambiarle la vida absolutamente a nadie. Y yo no milito para irme a dormir tranquila, milito para cambiarle la vida a la gente. Y lo que estaba haciendo no se parecía en nada. Y ese es el fin de mi parte autobiográfica, para pasar a hablar de la herramienta. La herramienta, sin dudas, es la política en un sentido amplio, pero la política en este caso, para mí, la herramienta es el lugar, es la construcción de representaciones políticas. Creo que en realidad la herramienta es disputar el poder, y el poder se disputa en muchos lugares porque el poder no es una sola cosa. Cuando hablamos de que tiene que haber compañeros en los escenarios, que los escenarios tienen que tener otra forma, hablamos de lo mismo, por poner un ejemplo, de cómo en la cultura se da esta misma disputa. Entender la disputa del poder me llevó a pensar que mi lugar de disputa era la política institucional, pero hay muchos planos de esa disputa del poder, pero voy particularmente a ese, a lo que yo pretendí o en el momento que... Porque mi decisión difícil en ese sentido fue el pensar, bueno, voy a ser parte de lo que hoy es el Frente de Todos, Todas y Todos, en ese momento decíamos el Frente Patriótico, pero tomo esta decisión de juntarme acá y de discutir desde este lugar e intervenir con esta referencia, ¿no? Y la candidatura llegó después, la candidatura llegó en realidad pensando, algo con lo que fui muy insistente, entonces capaz me lo han escuchado decir, que es esto de que hay que poder formular representaciones políticas en primera persona, que conozcan lo que trabajen, que no lo hablen desde afuera. Y yo en esa búsqueda lo pensaba en relación a la juventud y al movimiento feminista, en poder pensar representaciones políticas que no pretendan representarse ni a sí mismas solamente, ni a su espacio político solamente, ni a su electorado solamente, sino a un sector. Que sean capaces de garantizar que a los sectores que se movilizan a las puertas de esos congresos, de esos parlamentos, haya alguien que no les dé la espalda. Y eso también hay que tener la humildad de saber que yo no soy
lo único que falta. De hecho, siempre yo lo que pienso es que soy lo fácil de digerir ahí dentro de todo. Pues fui al Pellegrini, soy de clase media, soy blanca, tengo muchas condiciones que me hacen ser. No, tampoco voy a decir que algo que era obvio, evidente, pues no venía pasando y seguramente voy a ser la legisladora más joven de la historia latinoamericana, pero por alguna razón entro yo, que tengo followers y cosas, y no un montón de otras representaciones políticas que están costando mucho más, pero que sin embargo han entrado en nuestra fuerza política, como mis compañeros Nati, Saracho, Fede, Fagioli, que son de los barrios populares, pero para mí hay que pensar esas representaciones políticas no solo en clave de conocer la problemática, sino de organizarla, porque para mí se tiene que pensar en clave de organización, de que sean parte de procesos colectivos que le permitan no venderse cuando cruces esa puerta, de tener compañeros y compañeras, que si vos te corres 1 milímetro de su expectativa o la construcción que llevaron adelante, te van a estar tirando piedras, porque para mí de eso se trata. Y entonces hay que poder formular representaciones políticas que, a diferencia de cómo pasa hoy, la gente habla desde la pobreza, desde la riqueza, habla del problema de la vivienda desde los countries. Es como una cosa que para mí existe la posibilidad de que comprendas esas realidades incluso sin vivirlas, pero creo que la mejor garantía es que la gente que se organiza y pone el cuerpo todos los días contra eso, vaya y escriba esa otra manera de enfrentarlas. De eso estoy completamente convencida y creo que mi búsqueda personal relativamente en ese campo tiene que ver con eso, con pensar que tiene que haber representaciones políticas en primera persona, que tiene que terminarse esa distinción tan terrible que es la de la gran política y la política del militante, porque para mí la gran política es de la persona que más se mueve, como decía al principio, el que está todo el día poniendo el cuerpo, de sol a sol, no llevando de la boca para afuera las transformaciones que desea, sino poniéndoles el cuerpo. Entonces me parece muy injusto que la gente, porque sabemos que en muchos partidos es esta la dinámica, va y levanta la mano una vez por semana, es la gran política, y quien está desviviéndose por una realidad diferente es la política pequeña, no es política en definitiva. La política puede ser otra cosa y creo que esa es, en definitiva, bueno, para mí la herramienta es la política, no en sí misma, sino la posibilidad de poner esa herramienta al servicio de los movimientos populares y las tradiciones militantes que signan a nuestro pueblo argentino y latinoamericano. Creo que si no creo que si no podemos ganarle a un gobierno, pero no a su sentido común, que creo que ese puede ser el peligro, ¿no? Esta gente no vino sola, en un objetivo de primer orden del macrismo y las derechas neoliberales latinoamericanas es inhabilitar el debate político, es desarticular a esos movimientos populares. Entonces tenemos que ponerlos en primera plana. Es una contraposición muy literal, porque podemos el 10 de diciembre, estoy muy entusiasmada al respecto, pasar a una nueva etapa, a un nuevo gobierno en la Argentina, pero no sé si vamos a ver enterrado en ese sentido la cultura individualista y egoísta que define a los modelos neoliberales. Eso es un desafío de largo aliento. Y hay que construirlo para mí poniendo en primera plana las experiencias de organización colectiva, que creo que son la pedagogía antagónica a la que nos proponen. Y creo que el movimiento feminista en particular debería tener mucho para enseñar en ese plano. Desde la empatía, la sensibilidad y la sororidad, poder pensar un modelo antagónico al modelo individualista que nos venden. Yo no sé si la gente que pasó a votar a Macri, a votar a Alberto, lo hace porque dice, bueno, evidentemente el camino no era el de la meritocracia, no es que cada quien tiene lo que se merece, y hay que apostar por un proyecto colectivo y de oportunidades. Creo que más bien en muchos casos se va a tratar de decir, con Macri no me realicé individualmente, a ver si me sale con Alberto. Eso hay que cambiarlo, eso hay que disputarlo, eso hay que discutirlo, eso es tarea sin lugar a dudas de los movimientos populares. Eso, mi biografía, mi herramienta y mis sueños o horizontes, o utopías, esta frase, ¿no? Que la utopía de alguna manera sirve para caminar, pero incluso para mí un poco más, porque yo pienso en este momento cuáles son mis objetivos y la verdad, los primeros no son objetivos tan ambiciosos, que la gente tenga para comer, que la gente tenga un techo, tenga tierra, tenga trabajo, cosas que para mí no se pueden llamar sueños, esos son derechos innegables, indiscutibles, yo no puedo creer que haya que seguirlo discutiendo, que haya gente como Pichetto que te dice que no hay hambre en Argentina. Estamos hablando de cosas que para mí son mínimo indispensables, yo si hablo de sueños no hablo de eso, para mí eso es hablar de derechos mínimos, para mí eso es hablar de los primeros pasos en un sentido humano. Me parece perverso tener que discutir. Los sueños son otra cosa, pero sin duda esos son los primeros pasos que tiene que tener la etapa que se venga. Pero tenemos que poder ir más allá, porque cuando hablamos de lo que viene ahora es recuperar el futuro, hablamos de que ahora el presente es terrible, pero que además no podemos ver
más allá de un mes, de una semana, digo. Hablamos de recuperar el futuro para poder desarrollar y recuperar los pisos de dignidad de nuestra patria, pero además ir más allá, ser capaces de redoblar la apuesta. Sabemos que en la Argentina de Macri no hay lugar para los movimientos, no hay lugar tampoco para estos derechos mínimos indispensables. Entonces, en la etapa que se viene, tiene que haber lugar para estos derechos, pero tiene que haber lugar también para nuestros movimientos. No tenemos que estar anestesiados, no tenemos que estar domesticados, tenemos que estar para redoblar la apuesta. Y principalmente la juventud creo que tiene que hacer eso. El movimiento feminista también, el movimiento feminista para mí va a ser opositor porque nos siguen matando, porque nos siguen violando, porque nos siguen vendiendo redes de trata y un montón de otras cosas que nos demandan pensar que tenemos que tener una filosofía de confrontación permanentemente, pero hay que poder entender cuándo la confrontación es en un contexto de anulación del debate político y cuándo ese debate político es bienvenido y es una disputa, ¿no? Pero sin entrar en muchos detalles, pensar en sueños me parece que tiene que ser entender que nuestra historia siempre tuvo sus imposibles. Y acá se nombraron muchas cosas. En esta Argentina era imposible pensar que las mujeres votemos, pero sin embargo, con organización política y también teniendo la suerte de que en estas tierras vivió la capitana Eva Perón, las mujeres hoy podemos votar. En esta Argentina era imposible pensar en una ley de matrimonio igualitario, pero con organización y voluntad política se hizo posible y se hizo realidad. Era imposible pensar en una ley de identidad de género, pero con organización y voluntad política también se hizo realidad. Era imposible pensar en que los militares vayan a la cárcel y ver hasta Videla, al presidente de esa dictadura, morir en la cárcel. Pero tuvimos a las madres y abuelas para demostrarnos que con organización es posible y puede ser nuestra realidad. Entonces nos toca pensar nuestros propios imposibles, que creo que son muchísimos. Yo quiero que ni un femicidio salga en los diarios porque no hay más femicidios. Quiero que ni un femicidio, ni un travesticidio, que de hecho igual no salgan en los diarios porque no hay más travesticidios. No quiero que las muertes de frío en la calle salgan en los diarios porque nadie se muere de frío en la calle. Porque la calle no es un lugar para vivir y tampoco es un lugar para morir. Yo quiero que a estos escenarios lleguen los pibes y las pibas de los barrios populares. Quiero un montón de esas cosas y para construirlas sin dudas hay que poner el cuerpo. Creo que vale la pena en ese sentido soñar, pero soñar no en términos abstractos. Creo que en ese sentido entiendo completamente lo que decís. Yo creo que ninguna transformación se construye con esperanza, porque la esperanza es ciega, la esperanza es pensar que las cosas van a ser mejores porque sí. Tampoco creo que las transformaciones se hacen pensando siempre en por qué tenemos razón, porque no se trata de tener razón. Creo que de lo que se trata es de tener la fuerza. Y la fuerza se construye con el cuerpo, la fuerza se construye en colectivo. Entonces, creo que tenemos grandes tradiciones en nuestro pueblo que nos permiten pensar que esa fuerza existe, esa fuerza es política, esa fuerza es capaz de derrumbar mitos históricos que nos ponen límites y techos a la vida digna que nos merecemos, que es mucho más de lo que conocemos. Yo entiendo que vivimos en esta Argentina tiempos de ampliaciones de derechos muy fundamentales, pero yo no quiero ser parte de una generación nostálgica, que piense que los mejores años de su vida son los que pasaron. Los mejores años de mi vida son los que van a venir. Estoy segura porque voy a militar para eso. No porque esté escrito en ningún destino, en ninguna Biblia revolucionaria, sino porque sé que militar tiene sentido, pero si es con otros y con otras, que la historia no empieza cuando entras y que no alcanza con vos mismo ni con vos misma. Así que creo que tengo la confianza en que eso va a ser así y creo en mis compañeros y en mis compañeras y en la gente que está acá adentro para llevarlo adelante. Creo que tenemos que ser capaces de tener una política del autorreconocimiento de nuestras construcciones, tenemos que tener una política de entender cuáles son nuestras herramientas y que tenemos que creer que nuestros sueños son posibles en esta vida, que lo imposible solo tarda un poco más. Y cerrando citando a la compañera Cristina, que hoy le ha dicho machirulo al presidente, lo cual solo me hace feliz. Ella discutía con un intelectual, David Viñas, que le refutaba tal o cual cosa de sus planteos más bien estructurales, etc. Y ella le dice, bueno, David, yo te entiendo, vos tenés la obligación de ser pesimista, sos intelectual un poco, que te dedicas a eso. Pero yo tengo la obligación de ser optimista, yo soy una militante política, si me levanto todos los días para cambiar la realidad que me rodea, tengo que pensar que lo voy a poder hacer. Si no, ¿para qué carajo me levanto? Y creo que se trata de eso, en definitiva. Así que levantémonos, que hay otro mundo posible. Y no te digo que está a la vuelta de la esquina, pero las condiciones se construyen y el futuro también. Bueno,
Me pareció que esa era Ofelia Fernández o alguien que se le parecía mucho. No sé qué piensan ustedes. Y agradecemos a les invitados por estar con nosotros hoy. Gracias al Observatorio, John Sanjurjo, Soledad Venegas, Adri Benzaken, Bárbara Mayer, por supuesto. Y a ustedes por acompañarnos en este día. Los invitamos a la tercera jornada de Épica también. Mi nombre es Juan José Relmucao. Muchas gracias.